Iniciamos con Salud y Previsión 110 y le damos la bienvenida al doctor Carlos Sánchez, quien es médico, salubrista y diputado al Parlacén por la Alianza por la Democracia APD. Bienvenido al programa, doctor. Saludos, ¿cómo tú estás? Así, don Julio, ¿cómo estamos? Bien, gracias por estar con nosotros. Doctor, hay un tema con el que vamos a iniciar que me llama la atención, que vamos a hablar de algunos temas de COVID. ¿Qué es la resolución 002-2022 del Ministerio de Salud Pública? Esa fue la última resolución que emitió el Ministerio de Salud Pública, que ordena en su segundo mandato que las personas que han padecido la enfermedad de la COVID-19 puedan regresar a su labor después de 7 días de dar positivo sin previa prueba, incorporarse al trabajo. Esa resolución, ¿de estar positivo, doctor, o de no tener síntomas? Bueno, de dar positivo, 7 días después puedes regresar ya a su labor sin previa prueba, después de dar positivo. Esa es una resolución del Ministerio. Del Ministerio, emitida hace apenas unos 5 o 7 días, que ha traído mucha controversia, porque esa resolución, contraviene elementos legales que tienen que ver con el ejercicio también facultativo de los médicos, pero que también además pone un tiempo límite para que un paciente se recupere. Y por eso ha sido muy cuestionada. En el caso mío, yo planteé desde el primer momento de que esa resolución buscaba facilitarle a los empresarios que ellos pudieran disminuir la tasa de ausentismo que se estaba produciendo producto de la quinta ola de la COVID-19, pero que era una resolución que iba en contra de la salud de la población y de la lógica de la propia enfermedad, porque tú no tienes 7 días específicos para saber que ya el paciente está en recuperación, que vuelve al trabajo y que no va a contaminar a más nadie. Doctor, la población tiene una percepción de que el legislador, cuando es profesional o especialista en su vida privada o en el ejercicio de su profesión y es legislador, pues aplica esos conocimientos. Por eso es que a veces los médicos legisladores son miembros de la Comisión de Salud. Así es. O los ingenieros son miembros de la Comisión de Obras Públicas. Y los abogados son los de la reforma constitucional, de las leyes, etc. Así es. En el caso de la salud, cuando se trata de congresos internacionales, como es el caso de la Unión Europea y en el caso de ustedes del Parlacén, cuando llegó la pandemia y ya tenemos tiempo, ustedes han tenido oportunidad de, no de teorizar, pero de cambiar información real con los 5 países centroamericanos. Claro que sí, porque nosotros hemos adoptado el trabajo virtual de forma, formal, mediante resolución primero, para que esto tuviera visto de legalidad dentro del trabajo que hacemos nosotros cotidianamente, pero además de eso, tenemos también el trabajo presencial. Nosotros tenemos un híbrido donde podemos juntarnos, nos juntamos a trabajar y donde se necesita hacer reuniones ya de forma virtual, ya sea porque la distancia lo amerita o porque la pandemia nos obligaba, lo hacíamos así. ¿Cuál es la totalidad, el número total de legisladores del Parlacén Hoy día 122. ¿De cuántos países? De 6 países. De 6, de 5 de Centroamérica y nosotros. Y República Dominicana. De esos 6 países, ¿cuánto usted ha podido determinar que sean profesionales de ciencias médicas? Bueno, en la Comisión de Salud, que yo formo parte, habemos 3 dominicanos que somos médicos, pero además de eso hay médicos de otros países. En total ahí habemos unos 7 médicos o del área participando. Bien. Pero hay otros que son médicos que no están en la Comisión de Salud, que pueden estar muy bien en cualquier otra comisión. Bien. Doctor, tenemos desde Chile a Horacio Montenegro, que le tiene una pregunta. Adelante, Horacio. Buenos días. Doctor,
a su juicio, ¿cuál cree usted que es el motivo de lo que estaba recién comentando respecto a esta reducción en la cantidad de días de aislamiento para los pacientes que dan positivos, ¿cierto?, después de 7 días, para el retorno de sus labores? ¿Qué hay detrás de esto a su juicio y cuál es la mejor opción para poder desarrollar que combine, ¿cierto?, y pueda equilibrar esta ecuación tan complicada que es la salud versus la situación económica del país? Bueno, eso es una buena pregunta. El doctor Ajana, ahorita antes de retirarse, hablaba de que ya la salud está muy combinada con la economía, ciertamente. En la sociedad así es que se manifiesta todo. En el caso de República Dominicana, la resolución 002-2022 que se emitió recientemente fue motivada por unos comentarios, por una sugerencia que hizo el CONEP, que es el Consejo Nacional de Empresas Privadas, y la hizo a partir de que ellos estaban viendo de que había un gran ausentismo laboral en el país producto del aumento de la quinta ola del COVID, que está a expensa a la variante de la Omicron. Naturalmente, las autoridades de salud y el Gabinete de Salud respondió rápidamente accediendo a esa petición. Ahora bien, eso puede traer sus inconvenientes en la medida de que muchas de las personas que se reintegran a su labor aún estén dando positivo y aún estén contaminando, y eso lleva entonces a propagar el virus. Yo soy de lo que creo que hay que tratar de romper la cadena de contagio, que hay que tratar de disminuir la posibilidad de que el virus se propague. Por eso me he pronunciado en contra de esta resolución. Pero además de eso, eso manda un mensaje a la población de que como ya esto es inevitable, podemos hacer todo lo que queramos y en esa medida el virus se propaga con mayor facilidad porque la población deja de tomar las medidas preventivas necesarias para evitar los contagios. Naturalmente, los países tienen que tener medidas que le permitan seguir funcionando en materia económica, pero no puede ser a expensa de la salud de la población. Ese es mi criterio. Dentro del Parlacén, ¿cuál han sido, si usted evalúa, ve, qué hacen los otros países con su política pública en este momento? Yo, por ejemplo, pude ver, que no es el caso del Parlacén, Estados Unidos al 5º día hizo una resolución mandando a la gente, sobre todo a la clase médica, a trabajar. Sin vacuna, sin prueba ni nada, váyase a trabajar después del 5º día. En el caso de los otros países que usted ha podido ver que han hecho, ¿qué práctica tienen? No, hasta ahora el único país que ha tomado una resolución como la que nosotros hemos hecho es República Dominicana, lo que yo he podido ver. Ellos, una prueba negativa, entonces vuelven a trabajar. Sí, exactamente. Hasta ahora República Dominicana, la prueba negativa es lo que te indica a ti que puedes reincorporarte a tu labor para evitar sobre todo la contaminación. Cuando uno habla de resoluciones, se puede hacer, no solo cuestionar el tiempo de una resolución, sino se le puede decir a una persona, tú tienes que sentirte bien y ir a trabajar, aunque ya pasaron unos días. Como médico, explíquenos más esto que usted comenzó a hablar de esto al principio. Eso es correcto, lo que usted acaba de decir ahora. Así, un paciente, el médico le da seguimiento. Tú sacas una primera prueba, estás positivo, desarrolla una sintomatología. Esa sintomatología puede que sea leve o grave, pero tú le vas dando seguimiento al paciente. En la medida que se acerca el tiempo para tú comprobar si el paciente ya no está liberando el virus y por tanto no puede, no contagia, tú le mandas a hacer la otra prueba. Pero siempre pensando en que el paciente debe estar además recuperado de la sintomatología que está produciendo la enfermedad. Es una combinación de las dos cosas. Tú integras de nuevo al paciente a la labor, al trabajo, en la medida que ya él se siente también anímicamente en condiciones de estar trabajando. Lo de la prueba positiva,
ha sido un requisito que a lo largo de estos 2 años los países en sus diferentes protocolos la han ido incorporando, que ahora hay un desmonte, ciertamente producto de que hay ya toda una percepción y una creencia de que con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad, la COVID-19, habría que convivir con ella en la medida que ya estamos con una variante como la Omicron, que parecería ser que produce sintomatología más leve que las anteriores. Digo parecería ser, porque también es un error pensar en sentido homogéneo en ese sentido, porque ya produce sintomatología más leve en los pacientes que ya están vacunados o en aquellos pacientes que previamente también han padecido la enfermedad. Reitero, tú tienes que tener las dos combinaciones, darle seguimiento a la sintomatología del paciente para ver cuando ya esté en condición de recuperarse el trabajo, más la prueba que te diga a ti que él no va a contaminar a nadie, siempre esta última parte con el sentido de evitar o romper la cadena de contagio del paciente. Bien, Horacio. Doctor, la comunicación de riesgo, como usted estaba bien comentando, producto, ¿cierto?, de estas resoluciones de volver a trabajar, ¿cierto?, en un periodo mucho más corto que corresponde, más una falta bien de información mucho más precisa de parte del Estado, ¿cierto?, concientizando a la ciudadanía, junto con esta percepción falsa de protección de la vacuna, genera de alguna manera que la población relaje las medidas de autocuidado y tengamos hoy una tasa de positividad sumamente alta en comparación con otros países frente a esta misma variante. ¿Qué cree usted que debería hacer el Estado para poder concientizar de mejor manera a la población sobre las medidas de autocuidado? ¿Y qué hacemos para poder lograr un aumento en la tasa de vacunados para completar el primer esquema de las 2 vacunas y las dosis de refuerzo? Le comento esto último porque ya hay países que están colocando la 4ª dosis de refuerzo. De hecho, aquí en Chile ya comenzaron con esa 4ª dosis y la tasa de contagio que estuvo en febrero, en diciembre. En diciembre, gracias Michelle, bajo un 2% a inicio de diciembre, hoy estamos en el orden del 7%, y ya con esa tasa de positividad se decidió iniciar una 4ª dosis de vacunación. ¿Cuál es su opinión usted respecto a estas políticas y qué se debería hacer en República Dominicana para mejorar y poder contener ese aumento de casos positivos? Gracias. Tú sabes que en relación al autocuidado hay 2 elementos que influyen sobremanera en las personas. El primer elemento son los de carácter, digamos, estructurales, los que tienen que ver con los patrones culturales y de conducta de la población que a lo largo de algún tiempo se van desarrollando, y también los elementos que tienen que ver con las políticas sanitarias de cada país que se van afianzando o no. Y ya en segundo lugar están los aspectos ya coyunturales que tienen que ver con el momento en que está pasando X fenómenos en el área de la salud. Yo creo que en República Dominicana tenemos un problema estructural que hay que enfrentarlo. Debimos empezarlo hace algún tiempo, estamos rezagados y no le hemos dado carácter al asunto, que tiene que ver con el fortalecimiento de la atención primaria en salud. En República Dominicana no hemos tardado demasiado en resolver ese tema y hoy no tenemos o tenemos una atención primaria en salud muy débil. Como tú sabes, la atención primaria en salud es la que te permite a ti tener un contacto permanente entre la población y el sistema de salud, y en esa medida tú puedes llevar mensajes positivos de autocuidado e incorporar la propia población al trabajo de cuidado de la salud. Pero eso no lo hemos podido lograr en República Dominicana. Ese es el primer gran reto que tenemos presente. Segundo elemento que tenemos de otro carácter, que es coyuntural, es que en República Dominicana somos un país muy abierto donde, igual que está sucediendo en América Latina y en muchos países, los medios de comunicación tienen una alta influencia en la gente. Y esa alta influencia en la gente lleva a que muchas personas
ya han colocado en la corriente de la antivacuna, en la corriente de que esto no va a pasar de ahí, de que esto no pasa nada, y dejamos las cosas como están. Esos dos elementos juntos son explosivos. En República Dominicana, las autoridades de salud también considero que hemos actuado con mucha lentitud en momentos oportunos. Por ejemplo, nosotros empezamos con la segunda dosis para tratar la pandemia del COVID, pero nos rezagamos, no hemos podido completar la segunda dosis. O sea, usted es pro vacuna, doctor. Yo soy pro vacuna, totalmente pro vacuna. ¿Y cuál es su opinión de la vacuna en niños? Las vacunas en niños son positivas, en sentido general, como lo hemos visto. O sea, usted vacunar a todas las edades. De 5 en adelante a todo el mundo. Naturalmente, hay vacunas que la producen casas comerciales que están dirigidas a niños, que eso mejor. La Pfizer está haciendo un esfuerzo ahora mismo por producir vacunas dirigidas a los mayores, a niños de 5 a 12 años. Hay que hacer un esfuerzo. Ya nosotros hemos anunciado eso varias veces, pero no lo hemos conseguido todavía. Yo hubiese iniciado el año escolar combinando el inicio de la vacunación de niños. Pero eso parece ser que eso es lo que el gobierno va a hacer, vacunar. Parece ser. Pero yo hubiese preparado. Inicio el año escolar con el inicio de la vacuna del niño de 5 a 12 años. Entonces, esa combinación le daba a la población mayor confianza para enviar al niño a la escuela, pero también reforzaba esa población, que es casi un 5% de la población nacional que todavía está sin vacunar. Eso ayudaba bastante. Pero como se manejó el mensaje, ha traído esta contradicción, y en esa contradicción la Asociación Dominicana de Profesores le ha tumbado el pulso, por lo menos en el día de hoy y de ayer, a la ciencia, digamos. Pero tuvo que haberse manejado con mejor rigor y con mayor firmeza, en el sentido de que podíamos vacunar y abrir las clases. Esa era mi posición. Pienso que todavía estamos a tiempo, hay que acelerar eso. La vacuna de refuerzo en República Dominicana, que es la tercera dosis, está baja todavía, un 19.6%. 1.5 millones de personas son los que no hemos vacunado con la tercera dosis. Estamos muy bajos. Entonces, y esa es la dosis, digamos, que ayuda a que el sistema se prepare para evitar hospitalizaciones y muertes. Entonces, estamos muy bajos todavía. Tenemos 7 millones con la primera dosis, 6 millones con la segunda dosis y 1.5 con la tercera dosis. Hay que avanzar, estamos rezagados, hay que hacer un esfuerzo. O sea, ¿usted aguantaría lo otro y terminaríamos con la tercera dosis antes de meternos en una cuarta? Claro que sí, porque ¿para dónde vamos a ir? Vamos a tener 7, 6, 1.5 y después vamos a tener 500,000. O sea, vamos a tener muchos pedazos sueltos. Vamos a enfocarnos primero a terminar la segunda y la tercera dosis. Hay que ir casa a casa. Hay que preparar simultáneamente la atención primaria, empezar a trabajar ese tema en el país. ¿Y eso no sería, doctor, como querer resolver otro problema en medio de este tema de la pandemia? O sea, si nos vamos por el lado de salud primaria, que todavía faltan miles de centros por abrir y eso, no lo haríamos a tiempo. Cogería un municipio, 2 municipios, vamos ordenados. La cuestión es hacer la planificación y iniciar el proceso. Cuando empezamos esta pandemia hace 2 años, yo planteé que lo primero que tenía que hacer el gobierno era formar las brigadas azules, para que con esas brigadas adiestráramos a los estudiantes de medicina y de los colegios en el tema de la atención primaria, y que empezáramos con ellos a nutrir ese nivel de atención, que lo hemos descuidado. Y a partir de ahí entonces vamos a tener una combinación de educación, de participación en la sociedad y aumento permanente de la cobertura de vacunación. ¿Cuál es su opinión, doctor, con respecto a la apertura hacia el turismo y a los requisitos que nosotros debiéramos de solicitarle a las personas que ingresan a nuestro país? Mantenerle el proceso de apertura, exigir tarjeta de vacunación, exigir cuarentena. ¿Hasta dónde usted como médico entiende que nosotros debemos, en esa lucha que vuelvo y menciono de la apertura de la economía con la salud, qué debemos hacer? Yo soy defensor de la salud. Lo que yo le pido al dominicano tengo que pedírselo al extranjero. Y yo entiendo que para tener un turismo sostenido y bueno, es necesario preservar el mismo sector. ¿Cómo lo preservo?
garantizando que su gente esté sana, que los que trabajan ahí estén sanos, que el que venga también no me traiga el virus. O sea, en ese sentido, yo creo que exigir, pedir la tarjeta de vacunación a las personas que vienen como turistas es correcto, y también pedirles las pruebas si es necesario. Nosotros no podemos tener un estado donde no tomamos o no tengamos algunas previsiones necesarias para evitar el aumento de contagio de esta variante que tenemos ahora, que está azotando el planeta, y en particular la República Dominicana. Es la quinta ola, es la ola con mayor número de casos en República Dominicana. Fíjate que veníamos bajando de la primera... Pero del mundo también. Del mundo también. Es por la característica de la variante, de la Omicron, mucho más contagiosa, mayor carga vírica tienen los pacientes cuando toman esta variante. Pero fíjate que veníamos bajando y hemos subido igual que pasó el resto del mundo. Ahora, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la salida? ¿Dónde está la salida? Ya hay dos salidas, se han planteado dos. La primera es que posiblemente a partir de ahora desaparezca la pandemia. Porque como vamos a quedar todos inmunizados. Pero se hablan de otras variantes también. Se hablan de otras variantes, es un riesgo, pero yo planteo que la segunda salida es la más probable, que es que la pandemia se convierta en endémica. Es la más probable, por tres elementos sencillos. Primero, el mundo no ha logrado tener tasas de vacunación homogéneas en todos los países. Sí. Hay grandes partes de la población mundial. Meses de diferencia, mucho. Mucha diferencia. En África no se ha vacunado. Ni el rebaño ha funcionado. Todavía, no, porque hasta el mismo concepto ha cambiado. Es el primer elemento escollo para que esta variante que ha llegado ahora desaparezca la pandemia. El segundo elemento es que las mismas vacunas que tenemos no son 100% eficaces para evitar la transmisión. Las vacunas sí reducen sustancialmente, y lo han probado con mucho éxito, la posibilidad de internamiento y la posibilidad de muerte del paciente cuando es afectado por la enfermedad, pero no evita la transmisión del virus. Por lo tanto, tú estás vacunado, sufres la enfermedad y puedes transmitir el virus. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento, además de la vacunación, de la vacuna, que no son 100% eficaces, es que cuando tú te enfermas, tú pierdes la capacidad inmunológica adquirida por la enfermedad a los 6 a los 9 meses. Por lo tanto, puede volver a contagiarte. Entonces, esos elementos van a crear las condiciones para que la pandemia que tenemos hoy se convierta en endémica. Ahora, no sabemos si esa endemia que vamos a tener será estacionaria o tendrá rebrotes y olas como la que estamos teniendo ahora. Para mí esa es la perspectiva que tenemos en este momento de la pandemia en el planeta. Bien. Horacio, una pregunta final, doctor. Doctor, yo leí hace unos días que el doctor Amado Alejandro Báez afirmaba que República Dominicana es un caso de éxito en el manejo del COVID-19, con una tasa de positividad sobre el 30% y hace una semana atrás casi un 50%. ¿Cuál es su opinión respecto al manejo de la pandemia en República Dominicana? Exitoso. República Dominicana está entre los países que mejor ha manejado la pandemia, digamos, de las Américas, para no extendernos demasiado. Si tú te fijas en los indicadores de aquí, de República Dominicana, primero, el sistema de salud, digamos que nunca estuvo estresado al tal punto de estar colapsado. En algún momento sí, estuvo cerca, pero no llegó a ese punto. Segundo, el indicador importante es las tasas de letalidad. Aquí hemos tenido tasas de letalidad, y que por cierto siguen bajando. Hoy leía que la tasa de letalidad estaba 0.96, menos de un 1. Es un elemento bastante bueno. Y también los niveles de cobertura de vacuna bastante buenos. Por lo tanto, y medicamentos buenos también. Y medicamentos buenos, acceso a medicamentos. Y se manejó bien la economía también. Para entrar al tema que tú muy bien has valorado ahorita,
Entonces, República Dominicana ha manejado bastante, digamos, bastante bien la pandemia, pero podríamos mejorar muchísimo más, en el sentido de que tenemos que fortalecer la atención primaria en salud para cuando esta misma pandemia, convertida en endemia, continúe o nuevas situaciones se nos presenten en la esfera de la salud, podamos manejarla mejor y con mayor calidad a la hora de manejar todos estos casos. Bien, vamos a agradecer al doctor Carlos Sánchez, médico y diputado al Parlacén de la Alianza por la Democracia, que nos acompañara en Salud y Previsión. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Pausamos. Gracias, así.